Bueno, acá, ¿por qué existen tantas especies? Porque los cambios evolutivos de dos grupos de poblaciones pueden divergir al punto de que sus miembros ya no pueden volver a reproducirse entre sí. Por lo tanto, habrían evolucionado en especies distintas. A esto se lo denomina especiación. Es decir, que en base a las adaptaciones que tuvieron o a la selección selectiva de ciertas especies, puede que se genere una especie nueva que esté mutada. Y también con esas mutaciones que se van dando, esas mutaciones evolutivas, se va formando como un linaje, si se quiere, y se van acumulando esas mutaciones hasta que llega un punto en el que dos individuos que tienen mutaciones diferentes no pueden reproducirse entre sí. Entonces ahí se habla de que son de especies distintas. Exactamente. Bien, bueno, ahora pasamos al método científico. ¿Tienen alguna duda con respecto a lo que charlamos recién, a la teoría de la evolución, selección natural? ¿Algo que quieran aportar? No, yo por el momento con esto no. Joya. Bueno, bien, el método científico se compone de varios pasos. ¿Había algo en el chat? No lo puedo ver. Excelente. No, que todo bien. Bueno, el primer paso es realizar observaciones a un fenómeno que planteamos estudiar. O sea, agarramos una problemática y la observamos. El segundo paso es formular una posible respuesta, es formular preguntas correspondientes sobre este fenómeno. ¿Por qué me aparecen esas cosas? Perdón, aparece un cartel. No, soy yo. Ahí está. Hay alguien esperando. Ahí va. Bien. El paso 3 es postular hipótesis, o sea, unas posibles respuestas a estas preguntas que generamos para poder responder el fenómeno o la problemática inicial que teníamos. El paso 4 es hacer predicciones mediante observaciones adicionales realizándose experimentos. Acá en la filmina que sigue hay un cuadro conceptual donde se explica bien, creo que tenían una actividad donde les daban las palabras que ustedes tenían que armar este tipo de esquema. Donde, bueno, iniciamos de un fenómeno, a ese fenómeno para poder ver cuál es la problemática que tiene, se generan preguntas y generamos unas hipótesis que son las posibles respuestas a el por qué ocurre esto. Para poder comprobar estas hipótesis necesitamos plantear experimentos. Los experimentos, si son válidos, pueden generar directamente una teoría o pueden plantear una ley universal, que muchas leyes forman una teoría. Esta teoría la tenemos con un conocimiento transmitidos en un lenguaje, que este lenguaje acá que dice retroalimenta al marco teórico nuevamente. Porque sí, o sea, aparte de tener los experimentos necesitamos un marco teórico donde tengamos el conocimiento del vocabulario, la forma de expresarse como para poder responder al fenómeno que estamos planteando en base a que sea la problemática, ya sea biológica o no, por él. Bueno, este marco teórico influye en el observador y a su vez si los experimentos son acertados, podemos dar una respuesta y concluir de que esta problemática o este fenómeno se puede responder de tal manera. Podemos también hacer experimentos en base a otros experimentos, que sería lo que es comparativo controlado. Tomamos un experimento que, o funcionó y dio una respuesta, o no funcionó, y ese experimento se dice por qué este experimento no funcionó, entonces se hace uno nuevo donde se pueda responder a la pregunta en base a ese experimento fallido, o el experimento que sí funcionó, generar uno similar para comprobar de que funcionaba. Y en base a eso le podemos dar una respuesta al método científico. Esto lo que plantea Flor también tiene que ver con cómo se desarrolla una teoría, digamos, ¿no? Como algo que uno primero observa, el primer paso siempre es de observación. Uno observa que algo está pasando,
se hace alguna que otra pregunta con respecto a eso, pero después se plantea enseguida una hipótesis. Y una hipótesis, en primer lugar, siempre sale como de manera intuitiva, o es algo que se te ocurre con respecto a, bueno, para mí esto es así. ¿Por qué? Bueno, tal vez no lo sé, pero esa es mi hipótesis. Entonces después, y ahí justamente tiene una flechita que dice marco teórico. Obviamente, hay todo un marco teórico que uno tiene para decir, para elaborar esa hipótesis. Y una vez que tiene esa hipótesis, lo que hace es comprobarla, a ver si es verdadera, si no es verdadera, cómo, o sea, dependiendo de qué, de cómo sea esa hipótesis, es que después va a como orientar los experimentos que va a hacer para demostrar que esa hipótesis es verdadera. Exactamente. ¿Sí? ¿Sigo a la próxima? Sí, dale. Bueno, acá tenemos como ejemplo la teoría celular. A su vez ya empezamos a incluir lo que son los microscopios. Mostrar que bueno, en un microscopio electrónico de barrido se pueden ver las bacterias en un detalle por el aumento que tenemos. En cambio, ponerle en un microscopio óptico lo que vemos es la estructura de una célula, pero donde se puede distinguir, en este caso, la pared celular y el núcleo, ¿no? Bueno, la teoría celular dice que las células son unidades básicas estructurales y fisiológicas de todos los organismos vivos. Es decir, que todos los individuos están compuestos por células que tienen diferentes funciones, ya sea fisiológica o no. Son diferentes células, no necesariamente están compuestos puntualmente por las mismas células, que es lo que dice ahí el siguiente. Las células son a la vez entidades diferenciadas. Bueno, igual podemos entrar al mismo. Sí. Después entramos al mismo link. Perdimos mucho tiempo al principio, perdón. Todas las células provienen de células preexistentes. Es decir, que hubo una célula original, una célula madre, que es la que genera todas las subsiguientes. Todas las células presentan una composición química similar. La mayoría de las reacciones químicas de la vida tienen lugar dentro de las células. Esto lo van a ver más adelante en otras materias, como fisiología, dependiendo de lo que estén estudiando, donde vemos las reacciones químicas que tienen las células dentro y fuera. Conjuntos completos de información genética son replicados y distribuidos durante la división celular. Es decir, que cuando se reproducen las células, o sea, se dividen, el material genético se transfiere de célula a célula y no cambia. Acá lo que ven en estas dos fotografías son de distintos tipos de microscopio. Por un lado tenemos, ¿se ve ahí lo que estoy señalando? El de la izquierda es una fotografía sacada con un microscopio electrónico de barrido, y lo que se ve a la derecha es un microscopio óptico. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, hay muchas diferencias entre un microscopio y otro, pero algo en lo que me parece que van a trabajar muchísimo en biología y en todas las materias que le siguen en biológicas, y es un concepto que hay que entender, es el concepto de las escalas, de cuál es el tamaño relativo que tienen cada una de las estructuras o cada uno de los componentes, no solo de las células, sino de los organismos también. El microscopio electrónico, para lo que sirve es para evidenciar estructuras que son muy, muy, muy pequeñas, muy chiquitas. Fíjense, acá cuando dice por, significa cuánto es aumento. Esto es 4000 por. Está aumentado 4000 veces. O sea, es un zoom de 4000 veces. El microscopio óptico lo que tiene es que tiene menor aumento. El máximo aumento que llega es hasta 1000. En este caso son 100 por, es decir que es como una foto con un zoom que está ampliada 100 veces. Entonces se llega a ver más o menos algunas células. Ahora, cuando vos sacás con el microscopio electrónico, es diferente. Ahora en un ratito vamos a ver bien la composición de los microscopios. Pero cuando se observa algo a 4000 por, fíjense que las estructuras que se van a evidenciar son diferentes porque estamos viendo como algo mucho, mucho, mucho más chiquito. Y lo que pasa también es que si querés ver una célula, por ejemplo, como la de la hoja de cebolla que vemos
en la foto de la derecha, con un microscopio electrónico no la vas a poder ver porque va a ser tan grande la célula para la definición que llega a tener ese microscopio que necesitarías como de estas fotos, no sé, 50, una arriba de la otra para llegar a sacar toda la célula entera. Tommy, una pregunta. ¿Qué diferencia hay de transmisión y de barrido en el electrónico? Bien. Por un lado, ya medio lo englobo con todos los que son microscopios. Por un lado tenemos microscopios ópticos, que es el típico microscopio que seguramente conocen, que lo que tiene es un sistema como de lupas, o de lentes en realidad se dice, una arriba de la otra, que lo que hace es por una cuestión óptica, digamos, que se van superponiendo y aumenta así la resolución y hace como zoom. El microscopio electrónico lo que tiene es que dependiendo de si es de barrido o de ¿cómo se llama el otro? Se me fue. Bueno, Transmisión. de transmisión, De transmisión. lo que hace es incidir un haz de electrones, es como un montón de tiritos de electrones, a través de un determinado preparado, de un corte, y de una manera más electrónica, digamos, dependiendo de cómo esos electrones se dispersan, después por un sistema electrónico lo recolecta y te da esa imagen, que parece una foto. La diferencia entre el de barrido y ahora lo podemos buscar bien, pero entre los dos tipos de micrografías electrónicas es cómo inciden los electrones. Una pasa todo a través de la... Ay, yo estoy moviendo las manos como si me vieran, no sé si me ven. Una pasa, supongamos que tenemos la muestra en una así horizontal, una pasa los electrones de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba, y dependiendo de las zonas más opacas o no, te va a dar la forma que tiene. La otra lo que hace, el de barrido, pero igual ahora lo podemos buscar bien, lo que hace es que dependiendo de cómo se van dispersando esos electrones que pasan, te va a dar como estructuras más tridimensionales. Entonces se llega a ver bien cuando algo tiene, la imagen parece que tiene como 3 dimensiones, se ve bien ahí las profundidades. No sé si me expliqué bien, pero ahora si no lo buscamos para que quede bien claro. Tenemos ejemplos más adelante. Ah, joya. Genial, genial. ¿Cuánto queda? ¿Avisa? Sí, No, yo 4 no puedo ver minutos después. quedan. Ah, bueno. Ah, miren, justo, ahí está. Acá está. Sí, era la siguiente. En el de barrido se pueden ver las estructuras bien. Por ejemplo, acá ven que pueden ver un retículo endoplasmático, una mitocondria, un núcleo. Y en el de transmisión se ve la estructura de la superficie, digamos. De la célula. Igual ahí se distinguen también, se puede distinguir el ADN de ese bacilo que vemos. Ahí sí, antes de entrar más en detalle entre los dos electrónicos, si ven en el óptico, que son los dos de la derecha, que tienen, bueno, ahí no dice el aumento, pero uno era 100 por, y este debe ser más o menos 400 por. 400 porque se ven si las células se re bien. Claro. Acá lo que tiene este preparado en particular, el que estoy señalando, que se ve como violeta, tiene una tinción. Eso después lo van a ver en los preparados muchas veces, cuando se corta, más que nada para microscopio óptico, se corta un determinado tejido, se hace una lámina muy finita, con un aparato que se llama micrótomo, que tiene una cuchilla y va sacando como fetas de un determinado tejido. En realidad se hace una preparación, se fija todo en parafina y se va cortando, se va feteando, y de cada una de esas fetitas, yo digo fetas porque literal son fetas, muy, muy, muy finitas, y de esas fetas, que en general tienen de espesor solamente una célula de espesor, es decir, que no se van a superponer muchas células una arriba de la otra, de esa feta es por donde después se pone al microscopio e incide la luz, entonces es lo que vemos, que se ven los núcleos y eso. Y a esa feta lo que se le puede hacer es una tinción o una coloración, que en este caso lo van a aprender en otras materias, pero es hematoxilina eosina, es un tipo de tinción muy característico para ver tejidos, que lo que hace es, son dos colorantes que se usan y que se unen a distintas partes de la célula. Entonces acá van a ver, más en violeta, por ejemplo, son los núcleos de las células.
Son todas una célula al lado de la otra, una célula al lado de la otra. Y después, lo que se ve más en rosa son las distintas partes de la célula. Por ejemplo, acá se ve el citoplasma de la célula, en la parte más apical. Se ven, estas son otras estructuras. Pero bueno, no sé si se entiende que acá estamos viendo las células, cómo se disponen una al lado de la otra, formando los distintos tejidos. Acá también, este es un tejido vegetal, el del más a la derecha, que se agrupan de manera diferente, si lo ven. Pero en esta no sé si tiene algún colorante, porque a veces es necesario ponerle colorante y en algunos tejidos vegetales, como la clorofila, ya tiene color y se ve bien, lo van a ver bien al microscopio óptico. Si de un tejido, en general la mayoría de los tejidos, se cortan y no se tiñen, no se ve nada. Se ven estructuras así como vacías, no vacías, pero se ve así como muy translúcido. Y por otro lado, tenemos las de la izquierda, son de microscopía electrónica. Tenemos una transmisión y una de barrido. ¿Tinción solo puede haber con microscopio óptico? Sí. Sí, porque tiene que ver con cómo incide la luz y cómo se ve. En el electrónico no hay luz de por medio, digamos. Claro, sí. Porque es una cuestión electrónica, o sea, pasan electrones, entonces es diferente la resolución que se tiene, y como el procedimiento en sí de la microscopía es diferente. Y perdón, una cosita. A veces, pero por ahí esto es un poco más complejo, pero sí puede ser que se use alguna solución para microscopía electrónica que se quiera evidenciar, no sé, que alguna estructura, por ejemplo, se le pone alguna sustancia para que sea más opaca, pero en general no. Acá tenemos a la izquierda microscopio óptico. ¿Ven lo que les decía? Que tienen tinciones algunas, y otras, como la célula vegetal, el del plano de la izquierda, que no, esta no tiene tinción, pero porque la clorofila ya tiene color, entonces la vemos. Ese también lo van a hacer para ver la mitosis y meiosis más adelante también. Y fotosíntesis. Sí. Y acá tienen, bueno, tenemos por un lado unas células vegetales que están formando un tejido. Y después tenemos, en el de arriba, a la derecha, tenemos, esto es un preparado de sangre. ¿Vieron cuando se van a sacar sangre? Que le sacan la primera gotita, la última que queda en la aguja, la dejan caer en un porta y la extienden. ¿Lo vieron alguna vez eso? Bueno, eso para lo que se hace es para ver las células sanguíneas, cómo están, no sé, es dentro de los exámenes y de los análisis de rutina, se observa, y lo que se ve al microscopio es esto. A ver si le pongo un poco más de aumento, a ver cómo lo ven. Ustedes díganme si me voy por las ramas, pasa que a mí soy de bioquímica, me gusta mucho. Se me vas a anatomía en algunas cosas. Me encanta igual. Esto, para quienes estudien bioquímica, van a cursar una materia que se llama anatomía e histología, y todo el estudio de los tejidos al microscopio es la histología. Así que van a tener horas mirando al microscopio. Es una materia muy linda. Así es como se ve la sangre. Se ven los glóbulos rojos, que tienen color, entonces se ven, pero más o menos. Igualmente tienen una tinción hecha, y se ven estos puntitos, que ahora no tengo más resolución, pero son glóbulos blancos, o linfocitos. Después, acá un poquito más abajo hay un tejido epitelial. Eso después bueno, no lo van a dar en biología, pero no importa, tiene que ver con cómo se agrupan las células en los tejidos animales, y hay un tipo de tejido que se denomina tejido epitelial, que es el que compone, por ejemplo, la piel. Y acá está mostrado cómo se ven las células. No sé si las llegan a diferenciar bien. Cada uno de esos puntitos, la célula tiene una forma, la vamos a ver medio cuadrada acá porque es un corte, y eso que ven más violeta son los núcleos. No sé si lo llegan a ver bien. Se puede ver el nucleolo también, y después se ve el citoplasma.
con esta tinción y con esta resolución no se ve mucho más en la célula. Por ahí a más aumento algo más se puede llegar a evidenciar, pero en general se ve así. Y por último, acá tenemos un protozoo, que los protozoos son organismos unicelulares procariotas. No, miento, eucariotas, porque tienen núcleo. Ahora, sí, ahora lo vamos a, igual creo que en las filminas que siguen lo vamos a ver. Y después por otro lado, perdonen chicos, me extendí muchísimo con el microscopio, pasa que me gusta. Por otro lado acá a la derecha, y con fondo rosa, tenemos las fotos de microscopio electrónico. Y van a ver que en el microscopio electrónico tiene muchísima más resolución y se ven estructuras que son muchísimo más chiquitas. Piensen que acá estamos viendo una célula, por ejemplo, al máximo casi de aumento. Esto debe ser un 600 por, o incluso tal vez por ahí en 1000 se llega a ver, pero no se puede ver mucho más. Y en la microscopía electrónica vamos mucho más chiquito, o sea, podemos aumentar muchísimo más, entonces vamos a ver las distintas organelas. Acá estamos viendo una mitocondria. Son 60.000 por, es un montonazo, eso de aumento es una bocha, o sea, es un montón, y se puede ver la mitocondria. En el microscopio electrónico la mitocondria no la van a ver, pero ni por casualidad. No se ve, porque es muy chiquita. En cambio con microscopía electrónica sí. Y acá vamos viendo distintas estructuras de la célula o distintas organelas. Por ejemplo acá un desmosoma. Esto, ¿saben bien qué son los desmosomas, el aparato de Golgi, eso? Si no, si quieren lo repasamos. No, más o menos. No tienen, ok. Si lo puedes repasar, Joyo. Sí, obvio. En la célula, vamos a ver que hay distintos tipos de células, hay un montón. Está, por un lado, principalmente vamos a tener las procariotas y después las células eucariotas. A grandes rasgos, y lo más importante que tienen que saber, es que las procariotas son células que no tienen núcleo definido, o sea, no tienen una estructura que vos digas, esto es el núcleo, mientras que las eucariotas sí. Después hay más diferencias, pero esa es como la principal. Que acuérdense, las procariotas no tienen núcleo y las eucariotas sí tienen. Las bacterias, por ejemplo, son procariotas, no tienen núcleo definido. Tienen una región donde tienen su genoma, o sea, su información genética, sí, la tienen igual porque todas las células tienen información genética, pero no está empaquetada y definida en una estructura celular como es el núcleo, que sí la tienen las células eucariotas. Estas, volviendo a la microscopía óptica, ¿ven ahí que se ve el núcleo violeta y el nucleolo todavía más violeta? Bueno, ese es el núcleo que se va a ver en las células eucariotas. Después, por otro lado, volviendo al tema de las organelas, que son las distintas estructuras que hay dentro de la célula, tenemos la mitocondria. Bueno, en primer lugar, lo más importante, el núcleo. El núcleo es una estructura donde es una organela que tiene una membrana nuclear y que dentro del núcleo está empaquetado toda la información genética, que es todo el ADN que, no sé, Flor, ¿hay otra filmina sobre eso? No la vi, porque después, si quieren, vamos a ahondar un poquito más. No, después sigue por otro tema, sigue enzimas. Bueno, entonces, primero, si quieren, vamos, bueno, les comento un poquito más las organelas. Tenemos el núcleo, después tenemos la mitocondria. La mitocondria es una organela cuya función principal es la de producir ATP. Después lo van a ver en mayor profundidad en otras materias, pero acá como se ve, es un tipo de organela que tiene una forma así media ovalada, que tiene un montón ¿cómo se dice?, de membranas adentro, donde por distintos procesos bioquímicos, por distintas reacciones bioquímicas, se va a producir la síntesis de ATP. O sea que es la organela encargada de darle energía a la célula. Por otro lado, acá tenemos los desmosomas, que los desmosomas son sitios de anclaje entre las distintas células que forman un tejido. Acá como se ve en la microscopía electrónica,
se empieza a ver como esta estructura que estoy señalando, ¿ven que se ve más, más opaca? Eso significa que ahí hay mayor cantidad de estructuras, porque son más densas esas estructuras. Entonces, cuando el haz de electrones va a incidir, es como que se queda ahí medio pegado o lo dispersa, entonces se ve de esta manera en la microscopía electrónica. Pero lo que nos dice esto es que hay un montón de estructuras, principalmente proteínas, que lo que hacen es anclar a las dos células. Si ven acá, esto que estoy señalando es parte de la membrana celular de ambas células, y el desmosoma lo que está haciendo es como que está uniendo, como si fuera un botón, uniendo las dos células. Después, ¿qué más tenemos? Tenemos el aparato de Golgi, que el aparato de Golgi, entre otras cosas, siempre está cercano al núcleo, y primero se lo describía así como una forma de un montón de estructuras como apiladas, como aros de cebolla, pero después se demostró por distintas técnicas que en realidad son un montón de membranas, y son como muchas membranas una al lado de la otra, y que le dan como toda la vuelta al núcleo, y principalmente lo que se hace ahí es la producción, la síntesis y el arreglo posterior de las proteínas. Por otro lado tenemos, a ver, bueno, no, esto es un tejido que dice glomérulo renal humano. Es una parte del riñón, pero ¿por qué la tenemos acá esta foto? Porque si se fijan está a 1000 por. Miren esto. La imagen de acá que estoy señalando está a 1200 por de aumento. Mientras que la de la mitocondria está a 60.000 por. ¿Entienden que la mitocondria es muchísimo, muchísimo, muchísimo más chiquita que esto? Esto ya es un tejido. Acá hay varias células agrupadas que tranquilamente, por ahí no lo vamos a ver con esta definición y con esta forma así como de foto, pero lo podríamos ver en un microscopio electrónico. Aún así, se ve, ahí son un montón de células una al lado de la otra que forman un tejido, y en la de arriba tenemos una mitocondria que está adentro de una célula, que si quisiéramos ver acá una célula, capaz que no la veríamos como muy chiquita. Por otro lado, acá tenemos un bacilo. Un bacilo son células procariotas, son un tipo de bacterias. En realidad es una bacteria. Las bacterias principalmente se dividen en cocos y en bacilos, porque son las dos formas que a grandes rasgos adoptan la mayoría. El 90% de las bacterias tienen o forma circular, que se ven como cocos, se le dice así coco, o bacilos, que son como unos bastoncitos así más alargados. Esto es una microscopía electrónica, pero estos se llegan a ver en el microscopio óptico. Los bacilos, las bacterias se llegan a ver, se ven como puntitos muy chiquititos, muy, muy, muy chiquititos, pero se llegan a ver. Y por último, acá tenemos un glóbulo rojo, que tiene esta forma como de botón. Bicóncava, se dice, tiene toda una descripción, eso también lo van a ver más adelante. Incluso en biología lo van a ver. ¿Alguien mandó algo al chat? A ver. Sí, les estoy respondiendo, tranqui, pues, mientras vos seguís. Sí, si no, interrúmpanme, por favor, no me hagan hacer un monólogo que yo hablo y no para nunca. Uy, me fui. A ver, vuelve. Y acá hay una breve explicación. Después, si quieren, el Power se lo pasamos. Ahí tenía una explicación, perdón, no la vi, del microscopio electrónico y el microscopio óptico. Acá está... Uy. Perdonen. Bueno, acá cuenta, dice, la potencia amplificadora de un microscopio óptico está limitada por la longitud de onda de la luz visible. El microscopio óptico, lo que tiene, las diferencias entre ambos microscopios, es que tiene un límite de resolución que es de 1000 por. Por cuestiones de la física y de la óptica, uno puede poner una lente atrás de otra, pero llega un momento que por cuestiones de la luz y de la física de la luz, que eso después lo van a ver en física 1, se puede llegar a amplificar hasta 1000 veces. O sea, si yo tengo, por más que tenga toda la tecnología apuntada a poner un montón de lupas una arriba de la otra y haga un microscopio gigante, lo máximo que voy a poder aumentar es hasta 1000 veces. Más no, porque ya se pierde
y no se puede discernir entre las distintas estructuras. Es como un, no sé, es como un límite de megapíxeles, digamos, que hasta 1000 podés y después ya no podés ver más con el óptico. Por eso después, para estructuras más pequeñas, se usa el electrónico. Bueno, y acá explica un poco, dice, el microscopio electrónico de transmisión permite la observación de muestras en cortes ultrafinos y dirige las de electrones hacia el objeto que se desea aumentar. Mientras que el de barrido crea una imagen ampliada de la superficie de un objeto. Piensen que el de barrido, si quieren, como para memorizarlos bien, o para hacerse un poco la idea, el de transmisión es un haz de electrones que pasa de arriba a abajo, de abajo a arriba, y te da como una radiografía. ¿Ven? El de la mitocondria, eso es de transmisión. Mientras que el de barrido tiene que ver con que los electrones cómo se van dispersando cuando pasan por la muestra, entonces te da esa imagen tridimensional, que es la que ven en la foto de abajo del glomérulo renal. ¿Llegan a ver la diferencia? ¿Me explico? Sí, sí. Sí, sí. Joya, cualquier cosa, pregúntenme. Entonces, en el de barrido, porque eso seguramente en el parcial les van a preguntar, les van a poner una foto y les van a decir, bueno, digan qué microscopía es, si es óptico o electrónico. Si es electrónico, ¿es de transmisión o de barrido? Bueno, para darse cuenta, esto, cuando ven que es algo así como plano, como una foto, pero más que como una foto, como una radiografía, es de transmisión. Ahora, si ven alguna estructura más tridimensional, es de barrido. ¿Alguna duda más con microscopio? ¿Algo que les haya quedado o que quieran saber? O no sé. No, a mí me quedó clarísimo. No, se entendió joya. Bueno, gracias. Flor, ¿querés seguir? Dale, como quieras. Bueno, a ver, volvemos a la teoría celular acá. Claro, lo de cosas está más adelante, lo de encima. Sí, tenemos la teoría endosimbiótica para explicar. Bueno. Bueno, la teoría celular establece que la célula es la unidad estructural, funcional y reproductora. Bueno, las células se pueden dividir en eucariotas o procariotas, que es lo que ya explicó Tommy hoy. Las eucariotas pueden ser animal o vegetal, que contienen núcleo. Las procariotas no tienen núcleo, tienen un ADN igual, pero no están en esta estructura de núcleo como dijo Tommy hoy. Después, bueno, la diferencia entre el animal y la vegetal es que la vegetal tiene pared celular, mientras los animales no tienen pared celular. El tema de tener pared celular es que evita la lisis, o sea, la ruptura de las células. Por ejemplo, bueno, esto pasa con las células procariotas. Sí. Una cosita ahí, lo que está explicando Flor es como a grandes rasgos cómo se diferencian las células. Piensen que esto es una primera aproximación al estudio de las células. Primero no se sabía ni qué eran las células. Cuando se las empieza a observar a lo largo del tiempo, pero estamos hablando de, no sé, muchos años atrás, bueno, ven que más o menos había un tipo de células que tenían un núcleo, una estructura definida, que se la llamó núcleo, porque siempre estaba como medio en el centro, y otras, mientras que otras no lo tenían. Entonces ahí es cuando se empieza como a definir a grandes rasgos todo el esquema de todas las células que hay, bueno, las definimos o procariotas o eucariotas. ¿Me colgué yo? No. Pensé que me había quedado sin internet. Bueno, acá más o menos lo que contiene, dice en las eucariotas, membrana plasmática, citoplasma, núcleo. Que bueno, las procariotas también contienen membrana plasmática, citoplasma y pared celular. Esto explica más o menos lo que tiene. Sí, eso... perdón. No, sí.
No, lo que quería acotar es que tiene que ver con cómo es la organización celular, cómo funciona, digamos, una célula, que en las eucariotas lo que vamos a tener es que hay distintas organelas, son como distintas partes de la célula definidas que tienen incluso membranas plasmáticas. Ustedes piensen que tenemos la célula, todo el contorno de la célula, lo que está más afuera, lo que engloba el paquete, imagínenselo como si fuera una bolsita. Bueno, el nylon de la bolsita es la membrana celular. Y después, en las células eucariotas, lo que vamos a tener son las distintas organelas que a su vez también tienen membranas, bueno, no se le dice celulares, pero bueno, tienen membranas. Es decir, que son estructuras que están definidas dentro de distintas membranas. Puede ser el núcleo, puede ser la organela. Cuando uno ve las células procariotas, que se ven al microscopio, o dependiendo de cómo las vea, va a ver que no está tan definido. Van a tener una membrana celular total que va a englobar toda la célula, pero después adentro no van a tener distintas membranas como distintos paquetes, digamos. Va a estar, van a seguir teniendo distintas estructuras, no es que no tienen nada, pero van a tener estructuras pero arregladas de manera diferente, no englobadas en una membrana. Está bien, tiene razón ahí lo que dice, sí, nos faltó el reino protista y el reino fungi en la parte de eucariota, en la filmina. Sí, eso no quedó, si quieren después lo buscamos bien, la diferenciación entre los distintos reinos. Más adelante está igual, hicimos un Joya. país, sí, donde están los dominios y los reinos, Joya. en la filmina 15. Bueno. Bueno, y de esto, para lo último, hay algo que se llama teoría endosimbiótica, que... Claro, sigue la que sigue. Perdón. Mira, pasa a la otra. Sí. Ahí está. Mira qué lindo. Ahí, comparación de las células. Bueno, acá, antes de, bueno, están estos dos esquemas. Esto también, son esquemas, no son fotos. No son fotos de microscopio, son esquemas, son dibujos que alguien hizo que son para entender cómo es una célula. La verdad es que después la célula es bastante diferente a estos esquemas, pero bueno, no importa. A fines prácticos nos ayuda a entender cómo son. Antes de profundizar en los distintos tipos de células, fíjense arriba que hay acá como una regla, como una escala. Y vamos, desde el más a la izquierda sería como lo más chiquitito, y a la más derecha, a la derecha lo más grande. Tenemos como el tope 1 centímetro, y de ahí vamos para abajo, miren, 1 centímetro, 1 milímetro, 10 micrómetros, 100 micrómetros, 10 micrómetros, 1 micrómetro. Micro son 1 millón de veces más chiquito, o sea, 1 centímetro, 1 metro tiene 1 millón de micrómetros. Y después ya tenemos los nanómetros, ya es como muy, muy, muy chiquito. Entre los 10 y los 100 nanómetros están los virus. O sea, imagínense ahora que hablamos del coronavirus en este contexto, miren lo chiquito que es una molécula de un virión de coronavirus. No lo vamos a ver, pero con se ve con microscopía electrónica. O sea, imagínense lo chiquitito, chiquitito que es, y después hasta las moléculas, y a nivel de los Armstrong, que ya es una unidad de medida muy, muy chiquita, ahí están los átomos. Entonces fíjense cómo a partir de átomos se forman las distintas moléculas, a partir de las distintas moléculas o macromoléculas, que son moléculas más grandes. Acá tenemos dice pequeña molécula, y después, en cuanto a tamaño, esas macromoléculas se van a ir asociando, formando lo que son los distintos, no tejidos, pero depende de cómo se agrupan. Por ejemplo, muchas macromoléculas pueden formar parte de la membrana celular. Estamos hablando de algo muy chiquitito que son como los ladrillitos de una pared. Hasta que ahí, bueno, vamos a tener la membrana, y después cómo toda esa membrana se agrupa va a formar la célula, y después sigue. Eso quería acotar.
¿Flor? Pasame, Tommy. Ah, perdón. Estaba esperando eso. Ah, perdón, una cosita antes. Acá tenemos las distintas organelas de las células eucariotas. Vamos a profundizar en las animales o en las vegetales. Y acá está de lo que hablábamos hoy. Está el núcleo, puede tener un nucleolo, el aparato de Golgi, que está rodeándolo, los ribosomas que están en el aparato de Golgi. Acá tenemos en rojo las mitocondrias. Después, tenemos los retículos también, el retículo endoplasmático liso y rugoso. Después tenemos los lisosomas, la membrana plasmática. Y en la vegetal vamos a tener también la vacuola, que la vacuola es una estructura donde básicamente se guarda agua, pero que puede ser casi el 90% del volumen, del tamaño de la célula vegetal, puede estar compuesta por la vacuola nada más. Bien. Justo ahí estaba así la estructura de las organelas que querían. Me habían preguntado, re bien. Bueno, la teoría endosimbiótica es una teoría que nos plantea que las células eucariotas hoy conocidas descienden de una célula ancestral a las que se fusionaron bacterias por simbiosis, dotándoles de nuevas funciones. La evolución es lo que permitió la realización de este proceso. Es decir, ahí se ve como una bacteria que tenía estructura similar a una mitocondria, a un cloroplasto, se fusiona con otra célula y eso hace lo que se termina generando hoy en día la célula eucariota. O sea, esta célula procariota tiene la misma composición, o sea, similar a una mitocondria o un cloroplasto, que es similar a una célula procariota. Es decir, tiene su ADN compuesto, pero no se le notan las demás estructuras. Después, más adelante, a ver. Esto, Pone paso una si querés. Quería contar una cosita, pero después vuelvo. Ah, está. No, volvés si no, porque ves, ahí estaba, por eso. En el otro se ve mejor. Claro, En acá este cuadrito. En O sea, primer acá es un... Dale, Flor. Dale, perdón. No, dale. Me explicás mejor vos. No, lo que iba a decir, esta teoría endosimbiótica, apartamos del nombre. Endosimbiótica. Endo significa que es algo que entra, es un proceso, y eso lo van a ver después muchas veces en biología, todo lo que tenga que ver con, quedan 10 minutos, todo lo que tiene que ver con sea endocitosis, por ejemplo, es el proceso por el cual algo entra a la célula. Y en general siempre tiene es como que la membrana chupa algo, se invagina, se dice, algo y se mete como para adentro de la célula. Y simbiótica viene de simbiosis, que es el proceso por el cual dos microorganismos empiezan a tener una relación, digámosle, en común, empiezan a tener, están relacionados y se favorecen los dos. Eso es lo que significa simbiosis. Cuando se habla de relaciones simbióticas en animales, por ejemplo, o en microorganismos, es que la relación entre los dos individuos juntos se favorece para los dos lados. Después, el término simbiótico está un poco más en discusión y a veces se habla de cooperativismo, pero es más o menos lo mismo. Entonces, ¿qué nos dice teoría endosimbiótica? Porque, o sea, está como muy bien puesto el nombre. Tiene que ver con que, y en la filmina que sigue, acá ven cómo se habla de un procariota primitivo. En la historia de la vida, desde que el mundo es mundo y desde que empezó a haber algo como lo conocemos, vida, después lo van a dar, hay toda bueno, ustedes lo vieron, todo de qué es vida, qué no es vida, pero desde que se ven organismos vivos, se cree que lo más, bueno, y en realidad hay bastante evidencia de que lo más primitivo, lo primero que hubo fueron células procariotas, o sea, del estilo de lo que hoy son las bacterias, no eran bacterias, pero del estilo. Y que después, en algún momento, es como si una célula se comió a otra, o sea, hubo un proceso de
donde se endocitó, digamos, a otra, y las dos permanecieron, o sea, cuando esa célula se replicó, cuando tuvo como su descendencia, digamos, se replicaron las dos estructuras juntas. Entonces ya quedaron como todo uno, siendo una estructura adentro de la otra. Esa es la explicación por la cual las distintas organelas en las células eucariotas tienen su propia membrana. Y acá un poco esto lo explica, no sé, Flor, si lo querés comentar. No, sí, es lo mismo lo que ya estaba diciendo. Que, bueno, sí, ahí se explica que se basa que el núcleo... pará. Que las mitocondrias y los cloroplastos tienen ADN de origen diferente, y por eso es que... Ah, espera, yo no sé cómo explicar, me perdí. Lo explicas tan bien que me hace quedar mal. No. Ya, bueno. Bueno, nada, ahí está en el cuadrito este, sí, lo mismo, de que de un procariota primitivo se fagocitó y a un procariota con respiración oxidativa eficaz, es decir, que contiene ADN, que puede ser o la mitocondria o el cloroplasto, es que se generó o el eucariota heterótrofo o el autótrofo, dependiendo si es mitocondria o cloroplasto. Que fagocita es muy similar a endocita. Es casi lo mismo, no es lo mismo, pero es casi lo mismo. O sea, es decir, que como que incursiona, como que chupa o toma desde el exterior algo y permanece adentro. Y lo hace propio. Claro, sí. Bueno, ¿tienen alguna duda con respecto a esto? No, a mí me quedó re claro. Esto me explica muy bien. Bueno, muchas gracias. Nos vamos contentos con Flor. A ver, pasamos a la siguiente. Si tienen si tienen dudas, algo que dijo algún profesor, algo, y preséntenlo a discusión, charlemos un rato. Es como... Yo tengo un comentario con respecto a esto. Sí. En el oral habían dicho, por ejemplo, que relacionen el tema de la mitocondria con la teoría endosimbiótica. O sea, así directamente dijeron, bueno, con respecto a la mitocondria, ¿qué tiene que ver con la teoría endosimbiótica? ¿Eso cómo lo explicarías? Y por un lado, tiene que ver con que la mitocondria es una organela de las células eucariotas y es parte de lo que hablábamos hoy, ¿no? De que en algún momento se endocitó o se fagocitó otra célula que tenía los componentes parecidos o similares a los que tiene la mitocondria. Y que después empezó a cumplir una función dentro de esa célula, lo que le permitió tal vez adaptarse mejor y que quedó en la descendencia, digamos, ¿no? Porque esto piensen que es como siempre un proceso también a lo largo del tiempo, donde adquiere una determinada habilidad que le sirve, entonces por ahí lo que tiene también la mitocondria y por lo cual se sabe que viene, o sea, lo que sustenta también esta teoría es que algo que se descubrió después, que tiene que ver a nivel genético, lo que, ¿vieron que ahí dice tienen ADN diferente? O tienen, en sí el ADN, y después lo vamos a ver, la estructura es siempre la misma, pero hay distintas regiones, distintas partes que dependen de cada uno de los individuos o que son diferentes. En este sentido, el ADN que está en el núcleo y el ADN que está en la mitocondria, si por algún procedimiento separamos los núcleos de las mitocondrias y analizamos los ADN que hay, son diferentes. Por eso se habla de ADN mitocondrial y de ADN nuclear o de la célula. Entonces, al ser diferentes, eso nos da la idea de que vienen de lugares diferentes, que vienen de algún ancestro diferente, o que al menos ni siquiera estaban compartiendo la misma célula, pero que ahora están adentro de la misma célula. Entonces, ahí ya nos dice como, nos da un poco la idea de que, o al menos nos fundamenta, de que hubo un proceso de fagocitosis de esa estructura que ahora forma la mitocondria.
No sé si fui claro o si... Esa es la explicación que se me ocurre a mí. Capaz que hay alguna más, pero no sé, Flor, si querés decir algo. No, sí, ¿O es alguien más? así, tenés que explicar eso, de que como la mitocondria tiene su ADN propio, por eso es que se la relaciona con la teoría endosimbiótica. Además, Sí. la mitocondria como organela también tiene su propia membrana, que acuérdense, bueno, no vamos a hablar de membrana plasmática Si porque, fuese una bacteria dentro de la célula eucariota, claro, la mitocondria. Es similar. incluso la mitocondria tiene una membrana, tiene toda una estructura definida hacia adentro de la mitocondria. Esto piensen, es como un nivel de organización, cada vez vamos a lo más chiquito, pero tiene su propia membrana, tiene sus propios procesos, su propio metabolismo. Ahora, si quieren, en un rato hablamos de metabolismo, que creo que está también en el módulo 1. Entonces, eso es lo que nos da la idea. Es como decía Flor, es como si se hubiera comido una bacteria y quedó ahí. No sé si te quedó Claro, claro. buenísimo. O si Sí, querés sí, que se ponga algo. reentendió. Muchas gracias. De nada. Bueno, y acá tenemos el árbol filogenético universal. Flor, no sé si querés explicarlo, o porque yo estoy haciendo. Estaba hablando con el micrófono apagado, pero. Nada, bueno, sí, acá vemos lo del árbol filogenético que, claro, que todavía está relacionada por la descendencia a partir de un ancestro en común, que es lo que pasa esto de la teoría endosimbiótica. A partir de eso, o sea, como que todos salimos de la misma base, y después se fue yendo para los reinos. Eso sería el reino, bueno. No. Cuando hablamos de árbol filogenético y toda esta estructura, lo que ocurre acá es, y tiene que ver con lo que hace un rato charlábamos, de bueno, cómo definimos vida, y de que en el mundo, en el planeta Tierra, en algún momento, un par de reacciones químicas se empezaron a permanecer en el tiempo, un par de reacciones químicas ordenadas de alguna determinada manera, empezaron a ser como medio repetitivas, cíclicas, lo que da origen a lo que, bueno, ahora conocemos como vida o que podríamos definir como vida. Eso se dio es un suceso temporal, en algún momento se dio, y alrededor de ese tiempo y en el tiempo posterior es que se fue como perfeccionando cada vez más, fue adquiriendo distintas destrezas, empezó a ser ese organismo primitivo que por ahí ya tenía una membrana. Dicen que para tener una membrana y para tener descendencia ya está, y para que perdure en el tiempo tenemos que hablar de que ya había material genético, de que ya había alguna membrana, ya estamos hablando de cierta estructuración de distintas macromoléculas, por ejemplo, fosfolípidos que forman la membrana, por ejemplo, ácidos nucleicos que forman el material genético, distintos, ¿cómo se llama? Distinto lo que forman las proteínas, distintos aminoácidos que constituyen las proteínas. Ya para todo eso ya tenemos un montón de eventos que se dieron al azar justo que desencadenaron lo que es la vida. En ese momento, y desde ahí en adelante, es que empieza a contar, a correr el reloj, digamos, y que se van como incursionando a ese microorganismo primitivo distintas habilidades. Una vez que empieza a pasar eso, por eso siempre decimos que venimos como desde el mismo punto, desde el mismo ancestro. Sería como acá, como en la base, ¿no?, de este árbol. Y después, lo que va pasando es que cada uno es como que se va agrandando, como que va viendo cada vez mayor cantidad de organismos, y que cada uno de esos organismos, por alguna manera u otra, adquiere una determinada capacidad, una determinada habilidad, tiene una mutación en su material genético, entonces modifica alguna proteína de su estructura, lo que modifica alguna forma, por ejemplo, lo que modifica alguna habilidad que le da para resistir mayores temperaturas, lo que un montón de cosas. Y esa especificación que se va dando a partir de distintas mutaciones en el material genético, es lo que va separando los distintos reinos, lo que va separando lo que va haciendo cada uno de esos microorganismos más diferentes, lo que va haciendo más diverso, digamos.
Entonces, partimos como de un ancestro en común, pero después vamos viendo que se van, a lo largo del tiempo, van surgiendo como nuevas variantes, que por ahí ya no tienen casi nada que ver con el anterior, o que se van como evolucionando, como modificando en distintas ramas. Por eso forma un árbol, digamos. Y en cada una de esas ramas es lo que vamos a ver que se van diferenciando a tal punto que podemos diferenciar por un lado las bacterias, por el otro lado las arqueas, y por el otro lado el reino Eucaria, digamos. Es como cómo se van abriendo. ¿Se entiende eso? O sea, ¿me explico bien? Por eso es que hablamos como de árbol y de ancestro en común. Bueno, es acá Sí, dice, sí. acá dice, todos los organismos vivos están genéticamente emparentados y los registros fósiles permitieron hacer inferencia de las relaciones evolutivas. ¿Por qué? Es todo esto, ven que por un lado tenemos las cianobacterias, los cloroplastos, todo tipo de distintas bacterias, incluso la mitocondria. Por otro lado, en las arqueas tenemos un montón de distintos organismos. Siempre son como las más complejas de entender las arqueas. Y después todo lo que es Eucaria, ven cómo se van diferenciando cada vez más hasta que en un momento están los microporidios, las tricomónadas, los flagelados, los ciliados, y ya en algún momento acá como en la punta del árbol, tenemos por un lado los animales, por otro lado los hongos, por otro lado las plantas, por otro lado las amebas. Y esto cuando se hace el estudio filogenético, es decir, que se comparan las informaciones genéticas de cada uno, porque a la vez todos tienen un genoma, todos tienen... Es como que hablan, si bien son diferentes los distintos genomas de cada... Cuando digo genoma me refiero a todo el ADN de una determinada especie, o de un determinado microorganismo u organismo. Cuando se comparan los genomas, en realidad se pueden comparar porque es más o menos el mismo idioma, o sea, son 4 letras, son 4 bases, 4 nucleótidos, ácidos nucleicos, que son adenina, guanina, citosina y timina. Entonces, cuando se los compara unos con otros, se ve que algunos tienen regiones conservadas que están como más emparentadas, o que no sé cómo explicarlo bien, pero que se corresponden unos con otros, o que son muy similares. Entonces, probablemente, entre plantas, hongos y animales, tengan mucho más en común en su secuencia de ácidos nucleicos que entre un hongo y un cloroplasto, por ejemplo, que entre un animal y una cianobacteria. Entonces, dependiendo de cómo son esos emparentamientos que se van haciendo en la secuencia de ácidos nucleicos, es que se puede elaborar la teoría de decir, bueno, estos evolucionaron más o menos similar a lo largo del tiempo y en algún momento se separaron, pero tienen como todo un pasado en común. O esto, mira, esto la verdad no tienen nada que ver uno con otro, entonces vamos a decir que se separaron hace muchísimo más. Se van como comparando, lo que no quiere decir que después, cuando se analizan, capaz que te da que... Es tan específico que capaz que te da que un ser humano y un murciélago tienen el 80%, esto no está chequeado, ¿no? Pero por ahí tienen el 80% de su ADN muy similar. Entonces, es como, dependiendo de cómo se van haciendo esos análisis y cómo se comparan los genomas de una o de otra especie, es cómo se van diciendo y cómo se va armando este árbol filogenético. No sé si quedó claro. Sí, quedó re claro. Acá este sigue lo mismo. No quedó bueno. Y acá lo que tenemos son, por un lado, los dominios, que vamos a tener dominio bacteria, arquea y eucaria, y después, por otro lado, vamos a tener los reinos, y cómo están formados los distintos reinos. No sé, Flor, si querés decir algo. No, eso sería como una explicación más a la del árbol, lo mismo.
Claro, como cada una de las Acá bien pusimos los eucariotas, le pusimos el protista y el fungi que hoy no estaban más desarrollados. Pero es porque van a estudiar más que nada vegetal y animal. Sí, dentro del, por ejemplo, el reino fungi, vamos a tener todo lo que son los hongos, lo que conocemos como hongos. Bueno, igual ahí están. Reino vegetal, animal, protista, fungi y monera. A ver. Bueno, y acá tenemos, bueno, ¿quedó claro esto? ¿Quieren que profundicemos en algo más, que comentemos algo más? ¿O seguimos? No, por mí sí. No, por mí sí, se entendió. Y acá, no, por la mitad, bueno, vamos un poquito más rápido. Acá tenemos la explicación de lo que son las distintas macromoléculas. Tenemos hidratos de carbono, proteínas, lípidos, ácidos nucleicos y las propiedades específicas que tienen cada uno de estos grupos funcionales. Rapidito, ustedes seguramente, bueno, lo vieron en la introducción a la química, todo lo que son los átomos, cómo se relacionan, cómo forman las distintas moléculas. O sea, una molécula se forma por la relación, digamos, que tiene cada uno de esos átomos entre sí, que forman enlaces covalentes. Y acá lo que tenemos ya son moléculas un poco más complejas, que son secuencias de átomos más grandes, pero que después tienen alguna parte en común. Por ejemplo, el hidroxilo siempre tienen a un resto un oxígeno unido a un hidrógeno. Después al grupo aldehído, lo mismo. Después cetona. ¿Por qué los traemos acá? Porque cada una de estas estructuras lo que va a hacer es que va a reaccionar diferente o va a tener propiedades físico-químicas diferentes cuando están disueltos en agua. Pero es más que nada para que los conozcan, porque por ejemplo los grupos fosfato, vamos a ver después que en el ácido nucleico y el ADN en sí, la doble hebra de ADN, tiene un montón de grupos fosfato. O por ejemplo, un componente estructural de las proteínas, que son los aminoácidos, siempre tienen un grupo amino de un lado, y del otro lado un grupo carboxilo, y en la unión del grupo amino con el grupo carboxilo se forma el enlace peptídico, que es el enlace que le da como, es como si la proteína fuera, a ver, creo que ahí. Bueno, acá, ahora vamos a eso. Por un lado tenemos los hidratos de carbono, que son azúcares, más conocidos como azúcares, que los conocen de nombre, la glucosa, la fructosa, y lo que tienen es que son cadenas largas de carbonos, generalmente de 6 carbonos, que se unen de manera cíclica a través de los carbonos y con el oxígeno, y forman como esta estructura bien definida. La particularidad que tiene es que se pueden apilar una sobre otra y van formando estructuras macromoleculares más grandes que están siempre presentes en la célula. Vale. Esto lo traemos para eso, para comentar que están porque después en algunas partes de la membrana vamos a ver que hay hidratos de carbono que son muy importantes. Por ejemplo, cuando hablamos de los grupos sanguíneos, el grupo y factor, cuando dicen A, B, AB o 0, tiene que ver con un hidrato de carbono, con un azúcar que está o no en la membrana del glóbulo rojo. Eso, dato de color. Las proteínas, por otro lado, y esto creo que es uno de los componentes más importantes de las células, están formadas, son como grandes cadenas y largas de aminoácidos. Cada aminoácido, es esto que está representado acá, que estoy señalando, va a tener una región constante, es decir, que se repite en todos los aminoácidos. Hay 21 aminoácidos en la naturaleza y que están en la vida, digamos, que tienen siempre lo mismo. Tienen un carbono central, un carbono unido a un grupo carboxilo y un carbono unido a un grupo amino y un resto. Ese resto va a ser una cadena que va a quedar ahí como colgando, y después cada uno de los aminoácidos se va a unir por su grupo carboxilo al grupo amino del otro aminoácido y va a formar esto que se conoce como enlace peptídico, que a su vez cada uno se va uniendo con otro, con otro, con otro y con otro, y va a formar como una cadena donde cada eslabón es un ¿cómo se llama esto? Un aminoácido, perdón. Y dependiendo del resto del grupo que queda ahí colgando, bueno, no es muy académico decir colgando, pero no importa,
dependiendo de ese resto, es la forma que le va a ir dando a esa cadena, y es la forma que va a adoptar en el espacio tridimensionalmente esa cadena. Ven que acá están a grandes rasgos las dos formas que pueden adoptar, que es la alfa hélice, que tiene forma de hélice, y por otro lado la beta plegada, que tiene forma como así medio de canaleta. ¿Esto por qué es importante? Porque en una cadena, en una proteína larga, que va a ser como una gran cadena, vamos a tener regiones con forma de alfa hélice y regiones con forma beta plegada, que dependiendo de la forma que adoptan y de cómo se van relacionando, incluso dentro de los mismos restos de esas mismas partes que van quedando como colgadas, van a dar en su totalidad una forma definida, tridimensional, como un bloque, que va a ser la proteína en sí, y que en solución, en agua, en la célula, va a tener una forma bien particular y característica, que va a ser, esa forma va a ser particular y característica de cada proteína en sí. Y esa estructura, a su vez, depende de la secuencia de aminoácidos que tenga esa cadena. Voy un poco rápido para no hacerlo larga. Si tienen alguna duda, me paran y me dicen. Por otro lado, tenemos los lípidos. Perdón, algo que me quedó de las proteínas. ¿Por qué insisto en que son tan importantes las proteínas? Porque en el material genético, lo que vamos a tener, ahora hay una filmina sobre eso, vamos a tener primero el ADN, que el ADN se copia, es como la información de la secuencia de esa cadena de peptídica, o de esa cadena de aminoácidos que va a formar la proteína. Parte del ADN va a estar, ¿por qué hablamos de información? Porque lo que va a pasar en distintos procesos es que ese ADN se va a copiar a ARN, y después ese ARN se va, lo que se dice, a traducir, ahora vamos, pero se va a traducir a proteína. Es decir, que la información que está en el ADN, que dice que va primero adenina, timina, citosina, guanina, y toda esa información se va a terminar traduciendo a cada uno de estos aminoácidos. Entonces, de una cadena de ADN la vamos a traducir a una cadena de proteínas. Y esa es la clave de la vida, básicamente, porque es lo que te dice el ADN, lo que te dice es la información que va a tener que tener la proteína que se va a formar después. Y esa proteína es lo que forma principalmente la gran mayoría de las estructuras de la célula. Por otro lado tenemos los lípidos, que son otro tipo de estructuras macromoleculares, en las que tenemos una larga cadena de carbonos uno al lado del otro, con algún grupo polar. Acá lo que eso después lo van a ver en química orgánica 1, química orgánica 2, tiene que ver con la polaridad de estas estructuras. ¿Qué es la polaridad? A grandes rasgos, vamos a tener que de una manera físico-química, hablando, vamos a tener estructuras que son más polares y estructuras que son menos polares. ¿Qué implica que una molécula sea polar? Que tiene dos o más polos definidos, donde va a tener una carga positiva o una carga negativa. Cuando hablamos de estructuras no polares, van a ser estructuras que no están cargadas, ni de manera negativa ni de manera positiva. ¿Esto en qué se traduce o por qué es importante? Porque en solución, en agua, el agua es el solvente no es el más polar, pero es el que van a ver como siempre, es como lo polar. Agua polar, porque la estructura del agua es polar, que tiene un hidrógeno, un oxígeno y dos hidrógenos, de forma polar, y algo que les van a decir mucho en biología y en orgánica es que lo similar disuelve a lo similar. Tiene que ver con que las estructuras polares se relacionan mejor con las estructuras polares y las no polares se relacionan mejor con las no polares. Pero las polares con las no polares como que no se llevan muy bien. Por ejemplo, el agua y el aceite, ¿vieron que no se mezclan? Que no son miscibles. Entonces, de esa manera vamos a ver que, por ejemplo, la membrana plasmática está compuesta de un tipo de estructuras que se llaman triglicéridos, que tienen, por un lado, una cabeza polar y por otro lado, toda una cabeza no polar. Entonces, eso lo que nos va a hacer es que va a formar una estructura definida, que no va a ser miscible con el agua, que no se va a mezclar con el agua, pero que va a formar la membrana plasmática.
Por eso es importante conocer estas estructuras. Y por último tenemos los ácidos nucleicos, que los ácidos nucleicos, así como los nombrabas, van a tener, por un lado, una base, que se le dice base, pero es una estructura, bueno, acá está definida, ven que dice adenina, timina, guanina y citosina. Tiene esta forma, pueden ser un pirrol, bueno, eso después lo van a ver con mayor profundidad en otras materias, pero que siempre lo que tiene de particular el ADN es que son siempre estas 4 letras. Es un idioma de 4 letras. Adenina, guanina, timina o citosina. Y puede tener, por un lado esas letras, después va a tener un azúcar o un nucleósido, y después va a tener 3 grupos fosfato, unidos uno al lado del otro, pero que cuando forman la cadena se unen a través de su grupo fosfato en relación el grupo fosfato de uno con el azúcar de la otra, van a formar esta cadena. ¿Ven ahí que está definida? Y esa cadena lo que tiene es que va a tener por un lado grupo fosfato, pero por el otro va a tener las bases ahí como colgando. Y esas bases son las que se relacionan, las que llevan la información, se relacionan con otras bases, son siempre la adenina con la timina se unen, y la guanina con la citosina, y esto va a formar las 2 cadenas. Ven en esa foto, van a tener como la doble hebra del ADN, donde tenemos esas 2 cadenas unidas, son como esas 2 cadenas de fosfatos y azúcares, unidas en el centro, tal vez no tan unidas, sino más emparentadas, porque no es que hay una unión verdadera, sino que están como encastradas, como si fuera un rompecabezas, entre las distintas bases nitrogenadas. Y esto en sí, acá radica entre la unión y la secuencia entre adenina, guanina, toda la secuencia que va a tener esa cadena, ahí está la clave de la información genética, esa es la información genética en sí. Bueno, una vez dicho todo eso, si tienen dudas me frenan, vamos a lo que es el metabolismo. ¿Qué es el metabolismo? Bueno, el metabolismo son un conjunto, yo lo definiría, pero bueno, hay distintas definiciones, pero es un conjunto de reacciones químicas ordenadas, o se le puede decir vías a esas reacciones químicas, que van pasando en la célula y que lo que hacen es que partís desde un azúcar que toma la célula desde el exterior a modo de alimento, y cómo termina con ese azúcar, lo termina transformando en energía, por ejemplo, en ATP. La moneda corriente de la energía en la célula es el ATP, el adenosintrifosfato. Entonces, en ese camino, en esa vía de digestión, si se quiere, entre llevar a un azúcar hasta a ATP, en esa vía, en ese camino va a haber un montón de reacciones químicas ordenadas, donde una va a cortar el azúcar de una manera, otra va a agarrar ese azúcar y lo va a modificar de otra manera, otra le va a sacar 2 carbonos, otra le va a agregar otro oxígeno, se van dando un montón de reacciones químicas ordenadas, lo que deriva en la producción de ATP. Eso como a grandes rasgos lo que sería el metabolismo, es como el conjunto de reacciones que hacen a la vida en sí, a la transformación desde productos más complejos a menos complejos, o viceversa, desde productos menos complejos a más complejos. Y por un lado vamos a tener las vías catabólicas, que acá dice degradación oxidativa, tiene que ver con que se van dando simultáneamente reacciones de óxido-reducción. En la célula siempre se dan reacciones de óxido-reducción, y a lo que lleva es siempre en la vía catabólica, ven que acá dice nutrientes, contenedores de energía, carbohidratos, lípidos, proteínas, productos finales carentes de energía, como dióxido de carbono o amoníaco o agua. Siempre las vías, lo que va a pasar en las vías catabólicas, y en estas vías que pasan de nutrientes de mayor energía a menor energía, es que cada uno de los enlaces químicos que están formando estas estructuras, que son complejas, las van a ir como desagregando, les van a ir rompiendo de a pedacitos, les van a ir sacando distintas partes a esas moléculas, y en cada una de esas partes, en la rotura de esos enlaces, esa energía se va a aprovechar para formar otros enlaces que terminan en la formación del ATP. Y en la formación de ese ATP dejan como producto dióxido de carbono, agua
o amoníaco. En general, siempre las vías catabólicas van a dejar dióxido de carbono y agua. Porque pasan de una cadena larga de carbonos a desagregarla al punto de dejar carbonos separados, unidos a oxígeno y nada más. Es como si lo cortaran en muchos pedacitos y en cada uno de esos cortes se va aprovechando la energía que hay en esos enlaces y se usa para otra cosa. Por otro lado, vamos a tener las vías anabólicas, que acá dice síntesis reductora, es porque se van a dar reacciones de reducción, donde se pasa de moléculas más simples a moléculas más complejas. Por ejemplo, de monosacáridos a polisacáridos, de ácidos grasos a lípidos, que los lípidos son como muchos ácidos grasos unidos. Y de bases, lo más importante, de bases nitrogenadas a ácidos nucleicos. O sea, vamos a pasar de una base nitrogenada, que puede ser adenina, adenosin trifosfato, bueno, justo ese es el ADP, pero desde una base nitrogenada hasta un ácido nucleico, que es una molécula bastante más compleja, que tiene un montón de enlaces, que es una cadena larga. Eso va a pasar en el metabolismo a través de las vías anabólicas, y que son vías que requieren energía para producir esas moléculas más complejas. Esas moléculas complejas son de importancia vital para la célula. ¿Se entiende entonces más o menos cómo la célula va eligiendo, por un lado, los alimentos, y los va a degradar mediante degradación oxidativa, y va a sacar la energía necesaria para pasar de moléculas precursoras a macromoléculas celulares?